Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Es un privilegio traerles a ustedes una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón. Una palabra que en un tiempo atrás compartí y que el Espíritu Santo de Dios me inspiró para generar un pensamiento sobre este tema. Vamos a hablar de la humildad. La humildad es ese rasgo que debe ser trascendental en la vida del cristiano o del nuevo creyente, o de todos aquellos que hemos conocido de la palabra de Dios y que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador. Porque es la humildad la que nos lleva a obedecer, a tener una buena actitud ante todas aquellas cosas que atañen con el reino de los cielos. Es la humildad la que nos lleva a percibir la palabra haciendo y obrando la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Hace algunos años, sobre este tema importante, en una sección de sanidad interior, generó el Espíritu Santo en mi vida una frase. La frase es la siguiente: el humilde traspasa fronteras que el soberbio difícilmente las puede cruzar. Un soberbio difícilmente va a poder traspasar las fronteras hacia una vida espiritual hasta que no muera en sí mismo a una vida de pecado o de maldad, o a una vida donde está inmerso en las obras manifiestas de la carne. Y muchos hombres y mujeres han fracasado porque no han tenido este rasgo tan importante como es ser humildes ante el Señor. Y la humildad no radica en que seamos pobres, miserables, paupérrimos. Aquí la humildad es un rasgo importante en nuestro carácter. El Salmo 138, 6, el salmista David nos enseña algo muy importante, esta palabra nos enseña algo muy importante, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos conocemos esta palabra? Una palabra muy diciente, donde nos hace hacer una reflexión en nuestra vida personal, si en verdad tenemos ese carácter de ser humildes ante la presencia del Señor. El título de este tema es La humildad como base para un buen desarrollo espiritual. Repito, la humildad como base para un buen desarrollo espiritual. Vamos a orar, a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, discernimiento, sabiduría, para poder digerir esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra a ti, Dios Padre Todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra, agradeciéndote, Señor, por darnos este privilegio de ser hijos tuyos, Señor, por hacernos merecedores, Señor, de este título de ser hijos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Gracias, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu sea dirigiendo nuestras vidas en esta noche y mi vida personalmente. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, reitero nuevamente la frase que en el pasado generé
o salió de mi corazón para este tema. El humilde traspasa fronteras que el soberbio difícilmente las puede cruzar. ¿Creen ustedes, amados hermanos, que un soberbio puede reconocer lo que hace? ¿Pueden ustedes, amados hermanos, puede que un ser humano en su soberbia pueda apreciar la magnitud de las maravillas de Dios en esta tierra? ¿Pueden ustedes, amados hermanos, que un soberbio puede valorar lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas? La humildad es la virtud que cada hijo de Dios debe desarrollar en su vida para su crecimiento espiritual. No debemos confundir la humildad con la pobreza material en las personas. Esto no es de pobreza material. Esto no es de que soy humilde porque soy muy pobre. Hay pobres muy soberbios. Y ricos, muy humildes. Hay gente que, aún sin conocer de Dios, muestran humildad ante las cosas que reconocen, aprecian y valoran lo que hay en sus vidas. El Señor Jesucristo nos enseña que aprendamos a ser humildes de corazón. Que aprendamos, porque hay que aprender a ser humildes de corazón. Así como Él lo es. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, parte B. Podemos apreciar en este versículo los beneficios a que somos acreedores todos aquellos que aprendemos a vivir así, siendo mansos y humildes de corazón. Solo el humilde vence el orgullo. Solo el humilde acepta y reconoce sus debilidades ante Dios. Y por qué no decirlo, solo el humilde decide humillarse ante los hombres en la tierra. La Biblia nos ilustra en este concepto por medio de 3 hombres. Hay 3 ejemplos en la Biblia, que fueron soberbios, altaneros, jactanciosos, pagados de sí mismos, como dicen, que querían ver más arriba de sus ojos. 3 hombres que estuvieron en eminencia sobre los pueblos, los cuales fueron presas del orgullo, de la soberbia y el pecado, los cuales reconocieron su error ante Dios. Y Dios oyó sus ruegos y trajo cambios a sus vidas y no envió males que había sentenciado a través de los profetas. Hombres orgullosos, soberbios, que estaban en eminencia. Hoy muchos están en eminencia y se creen los non plus ultras de todo, incluso en la iglesia de Cristo. Hay gente soberbia que no acepta, primero no reconoce, no aprecia y no valora todo lo que Dios le ha dado o todo lo que tiene en su entorno familiar, en torno de la iglesia. Y esa soberbia, esa falta de humildad, esa falta de entrega, no los hace acreedores a grandes beneficios que se reciben cuando el hombre es humilde. Leíamos ahora el Salmo 138:6, que Dios es excelso, Él es grande, Él es poderoso y atiende
atiende al humilde. ¿Y qué? Más al altivo, mira de lejos. ¿A cuánto nos gustan los soberbios a nosotros? ¿No? Claro que nosotros como cristianos, como personas llenos de misericordia, aceptamos personas, aunque no estemos de acuerdo en ellas, porque la humildad nos debe hacer sentir así como verdaderos hijos de Dios. Decíamos que hay 3 hombres como ejemplos que se humillaron ante nuestro Dios Todopoderoso, el cual había prometido que mandaría siniestros, tempestades, dificultades al pueblo. Y vamos a 2 de Crónicas 33, 12, 13. Dice la palabra: mas luego Manasés, que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tú y yo, en un tiempo, fuimos soberbios. Aún habían dificultades y problemas en nuestra existencia y no acudíamos a buscar al Dios de la vida. O hacíamos rezos, o hacíamos cosas que no eran de Dios. En la religiosidad hacíamos promesas, pero no nos humillamos ante Dios para darle a él la honra y la gloria que él se merece. Este rey Manasés se humilló ante él y Dios oyó su oración. ¿No crees tú, amados hermanos, que Dios tiene el poder para levantar al soberbio y volverlo humilde? Yo era soberbio. Es que yo soy católico, apostólico romano. A mí nadie me quita esto. ¿Pero qué? Inmerso en las obras manifiestas de la carne. Pero un día, tú y yo nos humillamos ante el Señor y reconocimos y apreciamos y ahora valoramos lo que tenemos en el Espíritu. Observamos aquí cómo este hombre, cuando se apercibió del mal que venía contra él a causa de su soberbia, se humilló, oró a su Dios, el Señor le escuchó y, como dice en el verso 13, Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y Manasés reconoció que Jehová era Dios. Maravilloso. Esas son las maravillas que hace el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 21, del 21 al 29, vemos acá esta parte del 21 y dice: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. No, Acab no iba a ver el mal en vida, lo iba a ver su hijo. ¿Por qué? Porque Acab, ya conocemos la historia de Acab y de quién era esposo Acab, pero ese hombre se humilló, su soberbia quedó atrás cuando él vio esa catástrofe que venía contra el pueblo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué se humilló Acab? Leámoslo en el versículo 17-21. Este ejemplo nos muestra que Dios, en su bondad infinita, perdona a todo aquel que se humilla delante de él.
todo aquel que llega con un corazón contrito y humillado, Dios lo escucha. Amados hermanos, ¿o a cuántos no nos ha escuchado el Señor? ¿Recuerdas tú la vida que llevabas antes de estar en este camino que hoy andamos en el Señor? ¿Recuerdas tú de dónde te sacó el Señor? ¿O de dónde nos rescató el Señor? Vino a nuestro rescate del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del hoyo sacó nuestra vida, rescató el hoyo nuestra vida, perdonó todas nuestras iniquidades, echó al fondo del mar todos nuestros pecados, y por su misericordia no fuimos consumidos. Y nuevas son cada mañana y para nosotros, independiente de qué o qué situación estás tú o yo viviendo en nuestra vida personal. La humildad es algo que tiene que ser base para una buena o para un buen éxito espiritual en nuestras vidas. Si no hay humildad, hay fracaso en nuestra vida espiritual. Si no hay humildad, no aceptamos verdaderamente la palabra de Dios en nuestras vidas, que la palabra de Dios en nuestras vidas haga ese trabajo que Dios quiere hacer, restaurar, hacer de nosotros verdaderamente esas personas nuevas. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí. Y uno debe aprender de la persona que está al frente. Yo he aprendido de muchos líderes que no han vivido en mi vida, de su humildad, de su entrega. Y aquí en la congregación hay una persona que admiro admiro en mi corazón. Y la respeto por la entrega, por su trabajo, porque esa actitud que ella mantiene. Y así debemos ser todos aquí en la congregación o en la obra del Señor. Porque esa falta de humildad es la que no nos deja verdaderamente trabajar para el Señor de la obra. No para la obra del Señor, sino para el Señor de la obra. Esa falta de humildad todavía no nos hace sentir arrepentidos de un pasado tenebroso que vivimos. Por eso esa frase que Dios colocó en mi vida, el humilde traspasa fronteras, el soberbio difícilmente las puede cruzar. El soberbio no alcanza a digerir lo maravilloso que es la vida espiritual en Cristo Jesús. Por último, vamos al libro de Daniel, capítulo 4, de los versículos 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón y me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fijémonos en el versículo 37, donde este rey declara que él alaba, engrandece al Rey del cielo y reconoce que todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y que él puede humillar a los que andan en soberbia, porque él es Dios todopoderoso. Vamos, hermanos, ¿quién era Nabucodonosor? Y ese hombre enalteció a Dios. Ese hombre le dio la gloria y la honra al Señor de la vida. Él reconoció que no hay otro Dios tan grande, tan poderoso como el Dios de los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las maravillas que ven nuestros ojos, amados hermanos. Aprendamos, amados hermanos, a ser humildes. Miremos a nuestros hermanos en la iglesia con amor, con cariño, con misericordia. Trabajemos con amor, con humildad en la obra del Señor, para el Señor de la obra. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y necesitamos obreros humildes que quieran entregar su vida verdaderamente al Señor para su servicio. Dios bendiga al humilde. Dice él, bendice al humilde, lo alienta, lo levanta, lo atiende, porque tú y yo somos atendidos por el Señor. Lo creemos. Yo soy atendido por mi Señor. Mis 34 años de estar en su camino, con altibajos, pero más andando en el plano horizontal, porque reconozco que tengo un Dios grande y poderoso, el cual humilló mi corazón, como el salmista en el Salmo 51, para que lo leamos todo en sus casas. Gracias, Señor, te amo por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, que la humildad es algo importante en cada uno de los seres que han buscado de ti, amado Dios. Gracias porque todo ser humano, Señor, que ha recibido de tu palabra, hoy, Señor, por tu misericordia lo has levantado y lo enalteces, porque tú eres excelso y atiendes al que es humilde, Señor. Pero, Señor, al altivo tú lo desechas y lo miras de lejos. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. En conclusión, una conclusión corta: la humildad es la parte esencial que nos lleva a un verdadero éxito espiritual y a una buena relación con el Señor. Padre, muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús y con la comunión de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.